Muy buenas noches. Estaba esperando los 10 minutitos acostumbrados para, bueno, esperar que ya la sala esté con la mayoría y creo que ya es así. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Em, en la plataforma ya tienen cargadas las 3 clases anteriores, se las cargué hace un ratito, hace unos minutitos, ¿ok? Ya la tienen allí. Al finalizar la clase de hoy, de una vez les cargo la clase número 4. Y allí mismo en la plataforma les voy a colocar la matriz que les mencioné para que coloquen su título y objetivos, porque a través de esa matriz es que yo voy a revisar y les voy a enviar también las correcciones, ¿ya? Para aclarar eso primero. Entonces, bueno, hoy nuestra clase se va a dedicar al estudio del marco teórico. Hoy vamos a hablar solo de las bases teóricas. Hay muchos detalles que abordar para la construcción de la teoría de la monografía que ustedes van a realizar. Aunque las bases teóricas que ustedes construyen tampoco es que es unas bases teóricas de largo como si estuvieran haciendo una tesis, ¿no? Sino que es algo un poquito más puntual, más resumido, más preciso, ¿no? A los objetivos que van a desarrollar. Y bueno, hoy yo les voy a explicar las técnicas para la elaboración de esas bases teóricas. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que ya empecemos con la clase. Recuerdan que yo les había dicho que esta iba a ser la clase 3, pero yo me adelanté un poquito a lo otro. O sea que ya ahora en realidad sí estamos en la clase 4, sino que el marco teórico viene antes de la metodología. Bueno, eso se los expliqué en la clase anterior. Sin embargo, yo quise retomar de una vez los aspectos metodológicos, ya que veníamos hablando ya de los objetivos y quise darle continuidad, ¿ok? Entonces, ahora sí, hablemos del marco teórico, hablemos de las bases teóricas. Siempre teniendo en cuenta que dentro del esquema de la monografía, ustedes van a encontrar 2 tipos de marco. Por ahí les habla acerca del marco teórico contextual y también les habla del marco teórico conceptual. Hoy vamos a estar también hablando sobre eso, las diferencias, para que ya ustedes estén bien claros de qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar primero del marco teórico en general, o sea, de las teorías, para que luego entonces caigamos a puntualizar qué es lo que en realidad va a ir en el puntico de marco teórico contextual y qué es lo que va a ir en el punto de marco teórico conceptual, que son 2 cosas diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, primero, ¿qué es una teoría? La teoría es definida por algunos autores como el conjunto de constructos, o sea, conceptos. Pero si lo estamos hablando desde el punto de vista de la investigación, son aquellos conceptos, pero que de alguna u otra manera están vinculados con las variables de estudio y que a su vez están vinculados con las dimensiones que extraemos de esas variables y que a su vez están vinculados con los indicadores que sacamos o que extraemos de esas dimensiones que salen de las variables, ¿ok? En pocas palabras, que estén vinculadas a mis objetivos de investigación. Por eso es que esto es un proceso secuencial que ustedes deben seguir para poder estar seguros de que en realidad la teoría que están tomando es la correcta, la teoría que están tomando es la adecuada, que no se está hablando más de lo requerido o que quizá falten detalles que hayan dejado de incluir, pero que en realidad sean necesarios, ¿ok? Entonces podemos decir, según Erlinger y Lee, que la teoría es un conjunto de constructos vinculados. Son definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre las variables con el propósito de explicar y predecir esos fenómenos. ¿Ok? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que vamos a extraer? La parte donde dice conjunto de constructos, conceptos o definiciones.
Por lo general nosotros sacamos varias definiciones de varios autores de un punto específico para luego entonces sacar como especie de un concepto, ¿verdad? Basado en esas opiniones de esos autores, pero ya construyéndolo nosotros mismos con base en lo que ya hemos leído de los otros autores. ¿Okay? En las teorías no se sacan conclusiones. En la teoría no tenemos que decir, por lo tanto, se concluye que el marketing digital es esto, esto, esto. No, no sacamos conclusiones. ¿Ya? Podemos armar un propio concepto particular de cada investigador, pero no a modo de una conclusión. ¿Ok? Entonces, podemos decir en pocas palabras que la teoría es el conjunto de proposiciones que están interrelacionadas entre sí, que son capaces de explicar el por qué y cómo ocurren los hechos o un fenómeno específico. Entonces, ya sabiendo qué es la teoría, sabemos que es un conjunto de constructos, conceptos, definiciones, ¿verdad? Ya conociendo eso, entonces, ¿qué es el marco teórico en una investigación? Es mi soporte teórico. ¿Ya? En pocas palabras, es lo que soporta teóricamente mi investigación. Por mucho que yo vaya a hacer una investigación de campo directamente en el lugar para recoger, ¿no?, la información, igualito yo necesito tener el desarrollo de una teoría, ¿ya? Porque no hago nada con simplemente ir a recabar información y después no tener cómo interpretarla o discutirla a partir de la teoría que desarrollé. Y peor aún, ni siquiera puedo construir instrumentos como lo que estuvimos hablando en el último punto de la clase anterior. Yo no puedo construir los instrumentos de recolección de datos si no tengo la teoría, porque los instrumentos salen de la teoría que ya desarrollé en mis bases teóricas. ¿Ok? Ese soporte teórico no solamente va a ser contextual, tomado de ciertos autores o postulados teóricos, sino que incluso puede ser un soporte teórico legal, ¿ok? De los conceptos que se utilizaron en el planteamiento del problema de la investigación, ¿ya? Donde ya nos vamos como que aproximando ya a las variables de estudio. El marco teórico, que es lo que me intenta demostrar en una investigación, cuál es el aporte, novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectiva. Ya nosotros hemos hablado bastante de lo que son los antecedentes, el estado del arte de la investigación, y hemos planteado allí que yo necesito recopilar investigaciones que antecedan a la mía, que traten sobre las mismas variables. De alguna u otra manera, yo allí resalto cuál es el aporte de esas investigaciones anteriores a la mía. Pero al mismo tiempo, el marco teórico intenta demostrar cuál es el aporte que dan esos autores, independientemente que formen parte de ese estado del arte o no, esos autores que yo he escogido como fundamento para mi investigación, qué aporte importante le están dando a la mía. ¿Ok? Además de eso, se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el objeto del estudio escogido, conceptos relevantes y el fenómeno en que se quiere profundizar o se pretende estudiar. Entonces yo tengo un problema ya planteado, tengo un fenómeno, ¿ya? O un suceso, una actividad, un proceso, lo que sea que yo vaya a estudiar, y las teorías me permiten profundizar teóricamente en ese suceso, en ese fenómeno, en ese proceso, el cual va a ser mi objeto de estudio. Ahora bien, ¿será que existe alguna diferencia entre lo que es el marco teórico que yo construyo para estudios cuantitativos y el marco teórico que yo construyo para estudios cualitativos? Pues mi respuesta en un inicio sería no, no existiría diferencia. Pero ya cuando nos ponemos a detener, nos paramos un poquito y nos detenemos y empezamos a establecer las diferencias entre ambos enfoques, puede que encontremos algunas diferencias. Por ejemplo, en los estudios cuantitativos, ellos requieren el desarrollo de teorías, al igual que los estudios cualitativos, sobre las variables objetos de estudio que provengan de otros investigadores, las cuales ellas van a sentar la base para la construcción del instrumento de recolección de datos que yo voy a aplicar. Pero si yo me voy, por ejemplo, a los estudios cualitativos, por supuesto que también voy a necesitar teorías,
es importante, ¿no? Las teorías para poder realizar mis estudios, pero sin el respaldo de otros teóricos, nuestra investigación no tendría un peso científico. Es simplemente la opinión de que nosotros tenemos personalmente con respecto a un tema. Entonces, aunque en un inicio yo diría que la teoría que yo voy a construir en los diferentes enfoques, llámese cualitativo o cuantitativo, eh, parezca no ser diferente, quizás la diferencia que yo pudiera sacar de ahí es que por lo general yo en el cuantitativo construyo teorías que me van a permitir elaborar esos instrumentos de recolección de datos que luego yo voy a medir cuantitativamente. En los estudios cualitativos, aun cuando yo quizás no me voy a basar en una parte numérica, cuantitativa, de porcentaje, pero yo de igual manera necesito extraer información de mi unidad de análisis, ¿verdad? De las personas claves a las cuales yo les voy a aplicar esa investigación para recopilar la información, aun cuando sea con datos cualitativos, mi base, mi sustento para la construcción también de esas guías de observación, de esas guías de entrevista, de esas guías para los grupos de enfoque, como lo estuvimos conversando en la clase anterior. Allí, de igual manera, mi fundamento van a ser las teorías. De lo contrario, no lo voy a poder formular el instrumento de recolección de datos. Entonces, independientemente de que el estudio sea cuantitativo o cualitativo, lo cierto es que el fundamento teórico de mi investigación van a ser las bases teóricas. Con esas bases teóricas yo puedo construir los instrumentos. Claro, cuando yo hablo de instrumentos en estudios cuantitativos me estoy refiriendo a entrevistas ya estructuradas, donde luego yo voy a tabular unos datos, ¿ok? Donde utilizo escalas, utilizo, por ejemplo, preguntas con respuestas dicotómicas de sí o no, o de escala siempre, casi siempre, nunca. Y luego cuando yo tabulo todo eso, me arroja unos resultados numéricos que luego yo voy a analizar e interpretar. En el caso de los cualitativos, no es tan así como en el cuantitativo, pero de igual manera yo necesito extraer información del objeto de estudio. ¿Ok? Cuando yo extraigo información de ese sujeto, perdón, de ese sujeto de estudio, entonces yo de alguna u otra manera ya puedo empezar a armar mi análisis, aunque va un poquito más enfocado a la subjetividad. Yo le puedo hacer una interpretación, una discusión, pero siempre basado en las bases teóricas que ya construí. Algunos tips para la construcción del marco teórico son los siguientes. El marco teórico organiza y desarrolla los conceptos, ideas y argumentos teóricos centrales respecto al tema. Eso significa que yo no voy a incluir todo lo que se me ocurra respecto a ese tema, ¿ya? Porque eso sería una monografía de nunca acabar. Por eso que ahí les menciona que son conceptos, ideas y argumentos teóricos que yo voy a desarrollar, pero los que yo considere que sea central respecto al tema que estoy tratando, ¿ok? Además de eso, debe organizarse de lo general a lo particular. Por ejemplo, si yo quiero hablar de estrategias de marketing, estrategias de mercadeo, entonces yo pudiera hablar un poquito en un párrafo primero acerca de estrategias, tipos de estrategia, porque dentro de los tipos de estrategia están las de marketing, porque yo puedo tener estrategias financieras, estrategias de costo, estrategias de marketing, estrategias de precio, qué sé yo. Entonces yo voy de lo general a lo particular, o sea, voy haciendo un esquema y voy bajando para que él se me presente de una manera ordenada. En caso de que sea muy extenso, pero no es tanto en el caso de ustedes, sería muy productivo dividirlo en secciones y subsecciones, ¿ya? Si vamos a trabajar con algunos subtítulos, ya les voy a explicar más adelante, pero no va a ser tan necesario dividirlo en secciones y subsecciones porque ya se van a dar cuenta que las bases teóricas que ustedes van a construir tienen un nivel como que un poco más práctico, digamos así, ¿no? Porque ya se los voy a explicar. Además de eso, hace uso de recursos como la definición y se caracteriza por ser preciso y consistente, ¿ya? Entonces yo, para construir el marco teórico, trabajo con definiciones, ¿sí?
lo que dijo un autor, lo que dijo el otro, y pues luego puedo hacer como un contraste entre esos autores para sacar una conceptualización particular por parte del investigador. Otro tip importante en la construcción del marco teórico es que el marco teórico debe llevar citas. Esto es obligatorio. Ningún marco teórico yo lo puedo colocar como que inventado, lo que yo creo, o este pedacito que encontré por aquí en la web me gustó, lo copié y lo pegué. No, no podemos hacer eso en ningún tipo de trabajo con carácter científico. Ok, recuerden que en el caso de ustedes esto es una monografía, pero una monografía que sigue los lineamientos científicos de una investigación. Entonces tenemos que aprender a cómo investigar para saber cómo lo vamos a citar, ¿ok? Algo importante, muy particular en el caso de la monografía que ustedes van a realizar, es que cada subtítulo sea el contenido de cada objetivo. ¿Qué significa eso? Bueno, supónganse que ustedes sacaron un objetivo general y tienen 3 objetivos específicos. Eso es lo que yo les sugiero, que solo trabajen con 3, porque miren, entre más objetivos específicos, eso significa más instrumentos, más desarrollo de bases teóricas, más preguntas para el instrumento, más tabulación de datos, más análisis de resultados. O sea, no podemos estar agregando objetivos por agregar, porque el objetivo me gusta, porque me parece que me estoy quedando corto, no, ¿ya? Los objetivos tienen que ser lo que en realidad ya ustedes precisamente van a estudiar y punto. ¿Por qué? Porque entre más objetivos ustedes inventen incluir, va a ser peor para ustedes porque significa más trabajo, comenzando incluso desde el marco teórico. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero a usted? Bueno, yo les sugiero unos 3 objetivos específicos para una monografía, está muy bien, ¿ok? Y que cada subtítulo dentro del marco teórico, o sea, de mis bases teóricas, cada subtítulo sea lo que abarque un objetivo. No es que van a colocar el nombre, el subtítulo tal cual como se llame el objetivo, sino que colocan la idea central. Por ejemplo, si su objetivo específico es identificar las herramientas de marketing digital utilizadas en las empresas, tal. Entonces ustedes, el subtítulo, ¿cómo lo van a llamar? Herramientas de marketing. O sea, no tienen por qué colocar todo el nombre del objetivo, pero ya saben que el tema central va a ser un subtítulo para ustedes para el desarrollo de las bases teóricas. Entonces, en ese punto van a desarrollar todo lo que tenga que ver con herramientas de marketing digital. Y otro punto importante es evitar el exceso de subtítulos. O sea, dentro de un marco teórico, en una monografía, yo no puedo colocar estrategias, 2 puntos. Después, tipo de estrategia, 2 puntos. Son parrafitos para cada subtítulo. Después, coloco estrategias de mercadeo, después estrategia de marketing, después puros subtítulos en negrita con un parrafito desarrollado. No. Si yo quiero hablar de herramientas de marketing digital, yo coloco mi subtítulo herramientas de marketing digital y dentro de ese subtítulo hablo de todo lo que se me ocurra relacionado con ese objetivo. ¿Ok? Y trabajando con varios autores. Se sugiere que sea entre 2 o 3 autores diferentes para cada punto a desarrollar. ¿Ok? No me puedo casar con un solo autor. Y lo otro es que deben ser lo más reciente posible, ¿no? En cuanto a año de antigüedad, esos autores que yo vaya a utilizar. Ok, ahora sí, ya teniendo claro lo que son las teorías y lo que es un marco teórico y para qué me sirve ese marco teórico, entonces ahora sí hablemos de la diferencia entre lo que es el marco contextual y el marco conceptual. Y presten atención porque estos son 2 puntos que ustedes deben desarrollar dentro de su marco teórico. O sea, ustedes van a llamarlo capítulo 1, marco teórico, por ejemplo, pero dentro del marco teórico van a tener el marco contextual y el marco conceptual, ¿ya? Marco contextual, como su misma palabra lo indica, tiene que ver con el contexto. ¿Dónde estoy desarrollando la investigación? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Qué situación me rodea para yo llevar a cabo esa investigación? Por eso es que dice que es el escenario físico y temporal de una determinada
situación. ¿Y qué se incluyen ahí? Datos e información sobre contextos sociales, históricos, culturales y económicos del objeto de investigación. Ustedes pudieran armar uno o dos parrafitos relacionados con el contexto social, histórico, político, en fin, en el que ustedes están desarrollando su investigación. Pero más que eso, es ubicar la investigación en tiempo y espacio. O sea, es lo que conocemos como la delimitación. Entonces, por ejemplo, en el marco contextual, ustedes van a decir, bueno, supónganse que están trabajando con estrategias de marketing y posicionamiento de la marca, por decir un ejemplo. Entonces, ustedes tienen que decir, bueno, la presente investigación que analiza las estrategias de marketing y el posicionamiento de la marca, se llevará a cabo en en Bolivia, específicamente en la ciudad de Sucre, en una empresa denominada tal, 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 o sea, ya lo están ubicando, ¿no? Geográficamente. El estudio comprende un tiempo de aproximadamente un mes, 2 meses, 3 meses, no sé lo que vaya a durar su investigación para que ya lo ubiquen en tiempo. ¿Ok? Incluso dentro del marco contextual yo pudiera hablar de cuáles son los autores relevantes que más han tratado sobre esas variables que ustedes van a estudiar, autores relevantes, clásicos, ¿ok? Que han hablado sobre esas variables. Entonces ya yo ahí ubico contextualmente mi investigación. Es lo que llamamos la delimitación de la investigación, ubicarla en un escenario físico, temporal, en tiempo y espacio, ¿ya? Geográficamente hablando. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del marco conceptual? Conceptual viene de concepto. Entonces eso significa que allí sí, ahí es donde voy a colocar yo ya todo lo que consiga de esa revisión bibliográfico documental que estoy realizando, ¿ok? Que ya esas técnicas de búsqueda ya se las voy a explicar, ya más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, en conclusión, podemos decir que el marco teórico contiene dos aspectos, el marco contextual y el marco conceptual. El contextual es ubicar mi investigación en un tiempo físico, temporal y geográficamente, y el conceptual es ya mis bases teóricas, ya esa revisión de la literatura que voy a realizar para poder construir mi basamento teórico. ¿En qué consiste entonces la revisión de la literatura? En detectar, consultar y obtener bibliografía y otros materiales que van a ser útiles para mi investigación, ¿ya? Que tengan que ver con las variables objeto de estudio, de los cuales vamos a extraer y recopilar información relevante y necesaria para tratar ese problema de investigación que ya hemos planteado al inicio, ¿ok? Entonces, eso, la revisión de la literatura es eso, obtener cuáles van a ser esas bibliografías y materiales relevantes para mi investigación, que de alguna u otra forma me van a ayudar a extraer información de mis variables y al mismo tiempo de tratar de brindarle una solución a ese problema de investigación que ya nos hemos planteado. Ok, la revisión de la literatura tiene varias etapas, ¿verdad? Y la puedo realizar de varias maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pudiera consultarle a un experto. Por ejemplo, ustedes le consultan a un profesor que les haya dado marketing digital y que les diga cuáles son esos autores clásicos, los que más manejan esa área del marketing digital. A ver, profesor, ¿qué libros me recomienda usted? ¿Cuáles son esos libros que usted utiliza o que usted considera que son los que abarcan de una manera más general el tema? Esa es una forma, ¿ya? Otra forma, usar materiales de bibliotecas, hemerotecas y bancos de información. Y pareciera que ya esta técnica estuviera quizás a los oídos de ustedes se escucha un poco así como desfasada, ¿no? Como que yo ir a una biblioteca, sentarme en una sala de lectura, en una hemeroteca, consultar los bancos de información en la Biblioteca Nacional, no, eso ya no es necesario, si ya todo lo tenemos en la web, ¿ok?
Y pues sí, hay bibliotecas virtuales. Así que este punto también pudiera eh, pegar con esta parte de la digitalización, de la virtualidad. Pero si tenemos la oportunidad de visitar alguna biblioteca, porque hay libros que no los tenemos en virtual, pero sí están en físico, de revisar algún material que tengan disponible en su universidad relacionado con el marketing digital y empezar a anotar ahí esas bibliografías, de pronto anotan la bibliografía y quizás más adelante también las buscan a ver si de pronto las encuentran digital, ¿ya? Y por último tenemos el consultar directamente las páginas electrónicas, ¿ok? Son bases de datos, repositorios, buscadores académicos que nos van a ayudar a encontrar información. Pero en especial el Google Scholar o académico, que no sé si ustedes lo han escuchado, que es bajo el mismo buscador, el buscador más común, ¿verdad? Que utilizan ustedes para darle entrada a palabras claves y obtener una información. Pero agregándole el apellido académico, él te lleva directamente a páginas donde aparecen investigaciones de investigadores, investigaciones científicas de investigadores, que es información que perfectamente ustedes pueden utilizar para sus trabajos de investigación, ¿ok? Con el simple hecho de ustedes digitar el nombre del investigador en el caso de que se lo sepan. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, vamos a ver, me da curiosidad, vamos a ver qué tendrá, no sé, la profesora Betty de la O, vamos a ver qué tiene ella publicado de artículos científicos. Entonces, bueno, yo me voy al Google académico y coloco Betty de la OS, pero tengo que estar ya dentro del Google académico, o sea, colocarlo en el buscador. Y yo coloco Betty de la OS y ahí me aparecen todas las investigaciones que, por cierto, no les van a servir porque no son específicamente de marketing digital. Pero supónganse que ustedes se sepan, bueno, el nombre de los profesores que les hayan dado esas materias más relacionadas con el área. Ustedes pueden digitar su nombre ahí a ver si de pronto tiene investigaciones que les puedan servir a ustedes. Eso por un lado, pero por el otro también, ¿cómo pudiera ser? Digitar palabras claves relacionadas con la investigación que ustedes van a colocar. Entonces ya no lo van a buscar como investigador, sino que lo van a buscar como el título o los temas de específicos de un investigador. Entonces nos vamos por la vía de los temas, ¿ya? Y ahí les va a aparecer mucha información que de seguro van a utilizar y le van a dar buena utilidad en sus monografías, ¿ok? Ahora bien, la consulta de las literaturas pueden ser, bueno, fuentes primarias como también fuentes secundarias que yo utilizo allí dentro de mi investigación. Las fuentes primarias más utilizadas para elaborar más marcos teóricos son los libros, artículos científicos, ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios o en otros eventos que yo directamente consulte y cite, ¿ok? Pero si, por ejemplo, si ustedes escogieron utilizar, perdón, trabajar con una investigación descriptiva documental, lo más probable es que quizás ustedes necesiten una información de una estadística, un informe, qué sé yo, para poder realizar sus resultados. Entonces ya eso sí se convertiría en una fuente secundaria porque ya es una investigación que realizó otra persona y ustedes lo único que están es tomando, citando a ese autor y tomando esas estadísticas que ya él investigó y desarrolló, pero ustedes la van a tomar como fuente secundaria para su investigación, ¿okay? Que es igualmente válido. Ahora, ¿qué puedo extraer yo de las referencias bibliográficas? Bueno, no solamente vamos a extraer teoría, ¿ya? Es importante que ustedes conozcan estos detalles. Cuando yo extraigo referencias bibliográficas, yo no lo hago solo para teorías, ¿no? Puede ser que yo necesite, no sé, una cifra cuantitativa, un resultado específico, o estoy buscando en un libro y me llamó la atención una tabla, que ya la tiene construida el libro, pero me llamó la atención y yo la quiero utilizar y citar, ¿ok? De las investigaciones yo también puedo sacar otras referencias bibliográficas, o sea, que me meto en un artículo
artículo científico no me sirvió nada de lo que está ahí escrito, pero yo me voy al final a las referencias bibliográficas. Y ahí mi intención es buscar qué fue lo que citó ese señor, o sea, que ya me aparece al final en las referencias, ese autor o esa autora. Entonces, a lo mejor allá por ahí algunos artículos que me llaman la atención el título, y lo que hago es que lo busco directamente para que me sirva como fuente primaria, ¿no? De información para mis bases teóricas. Me voy y lo busco directamente, ¿ya? También, por ejemplo, de las referencias bibliográficas que encuentre, yo también puedo extraer de allí resúmenes de los artículos. Los resúmenes de los artículos me van a ayudar mucho en la parte de los antecedentes, lo que llamamos el estado del arte. Entonces, ya saben, cuando yo pretendo buscar bibliografía para mi monografía, no es solamente para extraer de allí teoría. Yo puedo utilizar cualquier otro tipo de información que necesite para la construcción de mis bases teóricas o incluso más adelante para los resultados. Algunos consejos útiles para la construcción del marco teórico son los siguientes. Primero, yo les sugiero que esquematicen a lo que quieren llegar, ¿ya? Pero esto de esquematizar a ustedes les va a ayudar mucho la construcción de un cuadro de variable que yo hoy se los voy a enseñar a hacer. Eso es una manera de esquematizar, ¿ok? Y eso es una guía, pero fundamental para la construcción de las bases teóricas. Otro consejo útil importante es evitar irse por las ramas, ¿no? Es como un dicho común, ¿no? Donde tratamos como que de excavar por ahí buscando lo que no necesitamos, ¿ok? Tratando de como que inventar de aquí para allá, pero que a la final puede que hasta nos caigamos y no sea, nos estrellemos y no sea lo que en verdad estemos buscando, ¿ya? Eso significa ir a lo preciso. Si eso es lo que necesito, es eso. No tengo por qué estarme yendo, pasándome de una rama a otra, si ya yo sé exactamente qué es lo que necesito para mis bases teóricas. Y el otro consejo útil y bien importante es buscar la bibliografía adecuada y autores que sean respetados, ¿ok? Y claro, dentro de eso también le agregaría yo que la bibliografía que utilice sea lo más reciente posible, ¿ya? Eso no significa que si, por ejemplo, ustedes están trabajando con una variable, no sé, posicionamiento de la marca, y resulta que en los últimos 5 años nadie investigó sobre eso. Da la casualidad que nadie investigó sobre eso. Y yo consigo unos artículos, no sé, de hace 10 años atrás, eso no significa que no los pueda utilizar. Lo importante es que después de haber hecho esa búsqueda exhaustiva, ustedes entonces puedan decir, bueno, no, ya no hay nada de eso, pero sí encontré esto de hace 10, 15 años y pues lo voy a utilizar porque ya no conseguí más nada sobre eso, ¿ok? Pero de lo contrario, lo que se sugiere es que sea lo más reciente posible. Ok, esto me lleva a la operacionalización de la variable. La operacionalización de la variable no es más que la esquematización de la variable, como especie de un esquema que hacemos para guiarnos, así como cuando un profesor en una materia nos dice, hagan un trabajo sobre marketing digital. Entonces ustedes dicen, bueno, yo lo primero que voy a hacer es preparar un pequeño esquema y se lo enseño al profesor. Entonces, el profesor que me diga si estoy colocando bien los puntos, si los estoy colocando en orden, o si primero debe ir esto y después aquello, o si esto que coloqué lo estoy colocando de más, parece que voy a hablar cosas adicionales a lo que en verdad quiero. Entonces, un esquema es fundamental para la construcción del marco teórico, ¿ya? Entonces, bueno, esto de la operacionalización de la variable tiene también como que sus etapas y es un proceso que viene o surge pues de los anteriores, ¿no? Porque ya nosotros hemos hablado que necesitamos tener ya el problema de planteado del objeto de estudio, hemos sacado también las variables de estudio, ¿ok? Hemos sacado también una definición conceptual de esas variables que son mis bases teóricas, pero para el buen desarrollo del estudio también tengo que hacer una definición operacional. ¿Qué significa eso? Un esquema, hacer un esquema. Es decir, yo parto del objetivo,
Luego del objetivo digo cuáles son mis variables. Luego digo cuáles van a ser las dimensiones o categorías de esa variable, cuáles van a ser los indicadores de esas variables o de esas dimensiones o de esas categorías y voy haciendo un esquema, ¿ok? Y por supuesto que ese esquema es el que me va a conducir hacia la construcción del instrumento de recolección de datos, porque yo construyo la teoría y de ahí sale solito el instrumento. Entonces, un cuadro de operacionalización de la variable tiene este formato, ¿ya? Tengo objetivos específicos, cuáles son mis variables, cuáles son las dimensiones y cuáles son los indicadores. Esto si estoy hablando desde el punto de vista cuantitativo. O sea, si yo voy a hacer una investigación con enfoque cuantitativo, yo hago este cuadrito de variables. Miren que este cuadro de variables no es que ustedes lo tienen que incluir en su monografía. Esto es algo que yo les estoy sugiriendo, una manera de trabajar para que se les haga más fácil la construcción de sus teorías, ¿ok? Ahora, si estoy hablando desde el punto de vista cualitativo, en vez de dimensiones, esta columna se va a llamar categoría. La tercera columna la vamos a llamar categorías. Repito, me voy al anterior. Si es cuantitativo, lo llamamos dimensiones. Si es cualitativa, la tercera columna se va a llamar categorías. ¿Ok? No van a ser dimensiones que voy a medir como tal cuantitativamente, sino que vamos a hacer como un esquema de tipos o categorías, para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces aquí sí ya está el ejemplo. Veamos un ejemplo. Supónganse ustedes que una persona está estudiando pronósticos de ingresos y movimiento de efectivo del sector ferretero del departamento de Sucre. O sea, aquí les estoy hablando de cualquier título, o sea, cualquier tesis que no tiene que ver directamente con la línea de investigación de ustedes, ¿no? Miren, pronóstico de ingresos y movimiento de efectivo. ¿Qué significa eso? Que tengo dos variables y ahí se las tengo marcaditas en rojo. Pronóstico de ingresos sería la primera variable y movimiento de efectivo sería la segunda variable. Pero miren que ellos tienen ahí dos variables y hicieron 4 objetivos específicos. Entonces miren los objetivos específicos. En el primero, identificar los tipos de ingresos en las empresas. El segundo, caracterizar las técnicas de pronóstico. El tercero, describir las actividades del movimiento de efectivo. Y el cuarto, estudiar la metodología de registro del efectivo. ¿Qué significa eso? Que los dos primeros objetivos tienen que ver con la primera variable. Y los dos segundos objetivos tienen que ver con la segunda variable. Estas láminas también les van a ayudar a ustedes a construir los objetivos. Ya claro, ya el tema de objetivos lo pasamos y por allá hicimos algunos ejemplos, pero esta también les va a servir, ¿ya? Claro, si ustedes van a trabajar con dos variables, también pueden hacer 3 objetivos. No es necesario que sean 4, 2 y 2, porque ustedes pueden hacer 2 objetivos de uno y una de otra. No hay problema, ¿ok? Pero es más o menos para que tengan una idea, ¿no? Y se organiza de esta manera. De hecho, cuando estén construyendo los objetivos, hagan de una vez ese cuadrito para que vean que les va a ayudar. Entonces, si mi primer objetivo específico se llama identificar los tipos de ingresos en las empresas del sector ferretero del municipio, ese identificar tipos de ingresos, esa va a ser dimensión, tipos de ingresos. ¿De dónde sacamos la dimensión? La dimensión se saca. Miren lo que les voy a enseñar aquí. Yo le quito el verbo. Se lo quito. Vamos a ponerlo en rojo. Y le quito dónde lo voy a hacer, el sector, en el municipio que lo voy a hacer. Se lo quito. Lo que me queda es la dimensión, lo que tengo acá. ¿Ok? Repito. ¿De dónde saco la dimensión? Le quito el verbo y le quito el lugar donde lo voy a hacer. Lo que me queda es la dimensión. Por eso es que la dimensión la hemos llamado tipos de ingresos. ¿Ya?
Miren, y esto es esencial. Síganme la sugerencia. Hagan el cuadro, aunque no se les pida para que lo incluyan en la monografía, pero háganlo, porque esas dimensiones van a ser los subtítulos de ustedes en las bases teóricas. No tienen por qué desarrollar otra cosa. ¿Para qué la van a desarrollar si ya el cuadro les dice exactamente lo que tienen que hacer? Por eso es que es tan importante esta herramienta, la operacionalización de la variable. Ok, veamos el otro ejemplo. El segundo objetivo se llamaba caracterizar las técnicas de pronóstico de ingreso en empresas del sector ferretero del municipio tal. Entonces, miren, le quito el verbo es caracterizar, se lo quito. Le quito dónde lo voy a hacer. Aquí dice en empresas del sector, se lo quito también. Lo que estoy poniendo en rojo significa que es lo que estoy quitando. ¿Qué me queda del objetivo? Técnicas de pronóstico de ingreso. Y así se va a llamar mi dimensión. Técnicas de pronóstico de ingreso. Le quito el verbo, le quito el lugar donde lo voy a hacer y lo que queda es mi dimensión. Vamos al otro objetivo. Describir las actividades del movimiento de efectivo de las empresas del sector ferretero del municipio tal. Le quito el verbo describir y le quito el lugar donde lo voy a hacer en las empresas del sector ferretero. Le quito eso. ¿Qué me queda? Actividades del movimiento de efectivo. Así se llama mi dimensión, ¿ves? Actividades del movimiento de efectivo. Y el cuarto objetivo es estudiar la metodología. Le quito el verbo, le quito dónde lo voy a hacer. ¿Y qué me queda? Metodología de registro financiero del movimiento de efectivo. Es muy fácil. Claro, lo importante es que ya ustedes tengan bien claro cuáles van a ser sus objetivos, por eso yo les voy a colocar la matriz que les dije para que ahí los anoten, porque en el transcurso de la semana ya yo debo corregirles bien todos esos títulos y objetivos, porque una vez que ya ustedes tienen bien sus objetivos, ya ahí arrancan y nadie los va a detener, ¿ok? El primer paso va a ser que creen el cuadrito de operacionalización de la variable para que en las bases teóricas ustedes nada más investiguen las dimensiones. Esto que está acá, esto que les sombríe, estos van a ser sus subtítulos en las bases teóricas. O sea que ustedes en las bases teóricas, si estuvieran trabajando con ese tema, ¿de qué van a hablar? De los tipos de ingresos, de las técnicas de pronóstico de ingresos, de las actividades de movimiento del efectivo y la metodología de registro de ese movimiento efectivo. Solo hablarían de eso en las bases teóricas. Por eso es que el cuadro ayuda mucho, ¿ok? Ahora, aquí ustedes están notando que hay otra columna que la hemos llamado subdimensión, pero no es obligatorio trabajar con subdimensión. Eso es en caso de que se necesite. Por ejemplo, miren que de los 4 objetivos, solamente lo necesité en el segundo. ¿Por qué? Porque resulta que en el segundo yo estoy hablando de técnicas de pronóstico de ingresos. Pero cuando yo estuve más o menos revisando así la teoría por encimita, yo me di cuenta que habían técnicas de pronóstico para modelos cualitativos y habían técnicas de pronóstico para modelos cuantitativos. O sea, no les estoy hablando de enfoques de investigación, estoy hablando de unos modelos que tienen que ver con el pronóstico de ingresos. Entonces, como yo los quiero clasificar, o sea, yo quiero hablar de las técnicas del modelo cualitativo, pero también quiero hablar de las técnicas del modelo cuantitativo. Entonces ahí yo vi la necesidad de abrir una subdimensión para poder separar estos dos. ¿Por qué? Porque los modelos cualitativos son uno, pero los cuantitativos son otro, que es lo que tenemos aquí en indicadores. ¿Qué van a hacer los indicadores? Los punticos más específicos que van a ir dentro de la dimensión. O sea, por ejemplo, ya nosotros dijimos en el subtítulo, primer objetivo acá, yo voy a hablar de tipos de ingreso. Pero el indicador me ayuda todavía más preciso a decir, mira, nada más vas a hablar de estos dos. Nada más vas a hablar de ingresos ordinarios. Ya,
Por eso el cuadro de variables. El cuadro de variables es la guía de ustedes para no irse más allá lo que no deben, porque eso lo que les va a hacer es perder tiempo. No, si ustedes lo que quieren hablar es de los tipos de ingresos relacionados con esta área, es ingresos ordinarios y extraordinarios. Ya, de eso es que voy a hablar yo en mis bases teóricas. Entonces los indicadores me ayudan a eso, a hacer subpuntos de esas dimensiones, ¿ok? Ahora, veamos aquí, por ejemplo, en el tercer objetivo, mi dimensión es actividades del movimiento de efectivo. Esa es mi dimensión. Pero resulta que yo más o menos investigando me di cuenta que las actividades del movimiento efectivo nada más son 3. Las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Entonces, ¿para qué voy a investigar más si son solamente esas 3? Entonces yo las coloco en mis indicadores para saber que solo voy a hablar de esas 3. ¿Ok? Y por ejemplo, en el último objetivo dice metodología de registro financiero. Hay 2 formas de, o a 2 metodologías de registro, la directa y la indirecta. Entonces solo voy a hablar de esas 2 y lo coloco en mis indicadores. Entonces ya ven que el cuadro de variables es como un esquema donde digo cuál va a ser mi subtítulo y qué va a ir dentro de ese subtítulo. Entonces yo les sugiero que construyan su cuadro de variables. Ya les expliqué cómo se hace. Claro, todo parte de los objetivos. Ustedes tienen que tener bien claro cuáles son sus objetivos para que puedan sacar la dimensión, ¿ok? Ahora, miren este otro ejemplo, que ya aquí sí está más enfocado a la línea de ustedes. Supónganse que el título dice es satisfacción del cliente mediante la aplicación de estrategias de marketing para la comercialización del gas metano. Un título ahí inventado, ¿ok? Pero solo quiero que vean es cómo distribuí en el cuadro para que sepan realizarlo. Entonces resulta que, bueno, yo voy a hablar, yo tengo 2 variables, la variable 1 y la variable 2. Y claro, yo saqué 2 objetivos de la variable 1 y 2 objetivos de la variable 2, pero aquí para efectos de presentación solo le coloqué uno de cada uno para que la letra quedara más grandecita, ¿no? Solo por eso, pero no significa que solo van a trabajar con eso. Entonces resulta que de la variable 1, satisfacción del cliente, yo voy a trabajar con caracterizar los factores que influyen en la satisfacción de los clientes. Entonces, le quito el verbo, le quito el lugar donde lo voy a hacer. Suministro del gas metano, tal. ¿Qué me queda? Dice, factores que influyen en la satisfacción de los clientes. Aquí está. Factores que influyen en la satisfacción del cliente. ¿Ya? Ahí tienen ya su dimensión. Pero a su vez, yo necesito unos indicadores para saber qué puede ir dentro de esto. Entonces, yo vine y busqué un poquito la teoría y me di cuenta que habían varios factores. Bueno, yo quiero trabajar con el factor relación costo-beneficio, calidad, capacidad de respuesta, asistencia, información, amabilidad. Entonces, solo voy a investigar sobre esto en mis bases teóricas. Ahora bien, en la variable 2 yo hice otro objetivo. Se llama describir las estrategias de mercadeo para incrementar la satisfacción de los clientes con relación a la atención comercial en cuanto al suministro de metano. Aquí no estamos hablando de una empresa específica, pero me está hablando de la comercialización del gas metano, entonces eso sería como que la ubicación geográfica, lo que le voy a eliminar al final. Entonces, ¿qué le elimino? El verbo. ¿Qué más le elimino? Atención comercial en cuanto al suministro del metano. ¿Y qué me queda? Estrategias de mercadeo para incrementar la satisfacción de los clientes. Y esa es mi dimensión. Estrategias de mercadeo para incrementar la satisfacción de los clientes. Pero resulta que ya yo en mi diplomado ya a mí me hablaron bastante de estrategias de mercadeo. ¿Cuáles son? Producto, precio, plaza, promoción, postventa. Y ahora se le incluye también las personas en caso de que se quiera hablar de los últimos 2 que son como más recientes, ¿no? Que se han incluido en la fórmula esta de las estrategias de marketing. ¿Ya? ¿Se queda claro? Ya sabes. Armar el cuadrito de variables una vez que ya te está segurísimo y que esos son sus objetivos.
eliminan el resto del final, que es la ubicación geográfica o el lugar donde lo estén haciendo o de lo que trate. En este caso del gas metano, le eliminan todo eso y lo que queda es la dimensión. Y de la dimensión tienen que investigar un poquito para ver qué colocarían en los indicadores. Un punto importante es que en los indicadores van palabritas lo más sencillas posible. No van expresiones largas, sino palabritas. Bueno, ¿cuáles son los factores? Calidad, capacidad, información, amabilidad, relación costo-beneficio, o sea, palabras así o expresiones cortitas, puntuales. ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo? De producto, de precio, de plaza, ¿ya? Entonces, los indicadores lo más cortito posible, ¿ya? Eso les va a facilitar la construcción de su marco teórico. Bien, ahora sí voy a colocar aquí en grande para que continúe. Bien, chicos, ahora sí hablemos sobre citas, referencias y bibliografía. Primero, es importante que ustedes sepan que no es lo mismo hablar de citas que hablar de referencias. A veces yo escucho que dicen, colócame la referencia arriba, o sea, mientras voy redactando. No, es que a mí hace falta la referencia. No es la referencia, es la cita. O si no dicen, no, ya voy a hacer al final la bibliografía. He dado las citas. Las citas son las referencias, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, la cita es lo que yo coloco dentro de mi desarrollo de todo el trabajo. O sea, por ejemplo, voy a hablar de estrategias de marketing y yo busco 3 definiciones de estrategias de marketing. Entonces, una definición es de García, otra es de Hernández y otra es de González. Entonces, yo tengo que decir García 2020 menciona que las estrategias, esa es la cita, porque la estoy colocando dentro de mis párrafos que voy a redactar. Después, por otro lado, según Hernández 2021, las estrategias de mercadeo son esto. Por otra parte, González 2022 referencia que las estrategias financieras, las estrategias de mercadeo, perdón, son esto. Eso que hacemos dentro del texto, en mi desarrollo, es lo que conocemos como cita. Entonces, cito al autor. Pero ¿qué pasa? Que yo en la cita solamente voy a colocar es el nombre y el año del autor. Solo el nombre y el año. Como vemos aquí en el ejemplo que dice por otro lado, Hernández Sampieri et al significa y colaboradores, ¿ok? 2014, ahí nada más tenemos el apellido y el año. Pero yo necesito información más precisa sobre ese autor. Entonces yo lo que hago es que busco entonces todos los autores con nombre y apellido. Busco, por ejemplo, el caso de que sea un libro, busco la editorial, busco, no sé, su número de página, el título del libro. En el caso de que sea un artículo científico, entonces busco el título del artículo científico, en qué revista se publicó, en qué número, en qué volumen, de qué páginas lo tomé, en fin, ¿ok? El rango de páginas, mejor dicho. Eso es lo que conocemos como referencias y se colocan al final. Referencias bibliográficas y las colocamos al final ya cuando hemos terminado todas las conclusiones, entonces colocamos todas nuestras referencias. Ahora bien, ¿qué son las referencias? Es la información ampliada de todo lo que cité arriba en mi desarrollo. Entonces ustedes dirán, pero eso no se llama bibliografía, ¿ya? Porque desde la escuela, desde muy pequeñitos nos enseñan que si tomamos algo de un autor, entonces al final tenemos que hacer una bibliografía. Lo que pasa es que recuerden que ustedes están haciendo una investigación de carácter científico. Las investigaciones de carácter científico tienen una característica y es que yo tengo que referenciar lo que cité. Ahora bien, otra cosa es que yo haya buscado 5 artículos científicos y me los leí
para ampliar conocimiento sobre mi variable, pero nunca lo cité. Eso es bibliografía, ¿ya? Entonces, la bibliografía son todos aquellos autores o recursos que yo he consultado, mas no he citado, ¿ya? Hago un breve resumen. ¿Qué es la cita? Es el nombrecito con el año que yo coloco arriba mientras estoy narrando mi discurso. Bueno, según González 2020, de acuerdo a García 2021, eso es cita. ¿Qué es referencia? Son las citas, pero ya con todos sus datos y se ponen al final. Entonces, ahí sí pongo nombre, apellido, año, título editorial, revista, volumen, ¿ya? Doy, que es la ubicación específica del artículo, una dirección de URL, un link, lo que sea, toda la información que yo necesite como para ubicar rápido ese recurso, ese documento que he utilizado, ¿ok? ¿Y qué es la bibliografía? Todo lo que consulto, pero no cito. Pero ajá, me gustó, yo lo leí, es más, eso fue lo que me ayudó a tener más conocimiento de mi variable, pero nunca lo cité, solo para conocimiento general. Entonces, para efecto del trabajo de ustedes, ustedes no lo van a llamar bibliografía, ustedes lo van a llamar referencias bibliográficas, porque son lo que citaron arriba. Lo que consultaron, eso no va. ¿Ok? Y es bien importante esta distinción, porque casi siempre caemos en ese error de colocar al final bibliografía. Ahora ustedes dirán, ajá, ¿y entonces en qué caso uso la bibliografía? Bueno, eso depende. Por ejemplo, hay revistas científicas que dentro de su normativa, ellos te exigen, bueno, el artículo debe llevar introducción, debe llevar desarrollo, debe llevar conclusiones, debe llevar referencias bibliográficas y debe llevar bibliografía. Te piden las dos cosas, ¿ya? O sea, la bibliografía es como que todo lo que leí consulté sobre el tema, pero no lo cité, simplemente lo consulté, ¿ya? Entonces, bueno, sí se utiliza dependiendo de si te piden eso en alguna normativa, en un repositorio universitario, en una normativa de una revista, ¿ok? Entonces, bueno, queda claro que para la monografía en las bases teóricas ustedes tienen que hacer citas arriba y referencias bibliográficas abajo, ya de último. Bueno, aquí tenemos, este material les va a quedar, aquí está como que más específico, dice que la cita es la breve mención dentro del texto del autor y el año, en cambio la referencia bibliográfica ya es la descripción completa de cada uno de esos documentos que cité. ¿Okay? Y si lo comparo con la bibliografía, entonces la referencia bibliográfica van a ser todos esos autores o recursos que ya cité. En cambio, la bibliografía son todos aquellos autores o recursos que se utilizaron, pero nunca se citaron en el documento. Sino que, ajá, los consulté, busqué, leí, me llamó la atención algo, pero no lo cité. ¿Okay? Bien, ahora sí hablemos del número autores en una cita, porque dependiendo de esto, entonces va a cambiar la forma como lo vamos a citar. Recuerden, cita, estoy hablándoles lo de arriba, cuando estoy dentro de mi narrativa arriba. Si resulta que puede ser que yo consiga un documento, un recurso con un solo autor, puede ser que lo consiga con dos autores o puede que tenga tres o más autores. Dependiendo de eso, la cita va a variar, ¿no? Por ejemplo, si es un autor, otra cosa, existen dos tipos de cita, la cita narrativa y la cita parentética, o la que va entre paréntesis, ¿ok? La cita narrativa, ya más adelante les voy a explicar algunos ejemplos, o sea, con ejemplos, ¿no? Reales de citación. Pero más o menos para que sepan, cuando yo hablo de una cita narrativa, es porque yo estoy haciendo énfasis en el autor, o sea, es cuando yo digo según García 2020, ya eso es una cita narrativa, o sea, ya yo antepuse al autor antes del contenido. Yo estoy nombrando de primerito a la autora, eso se le llama cita narrativa,
con énfasis en el autor. Pero también hay citas parentéticas, que son las que se ponen al final del párrafo. O sea, yo nunca empiezo hablando de autor. Yo simplemente digo, el marketing digital es aquella metodología de trabajo en la cual yo doy a conocer un producto, tal. Armo todo un concepto ahí y al final, entre paréntesis, coloco García 2020. Ahí yo no le di énfasis al autor, sino al contenido. No quise nombrar al autor, pero sí tengo que decir, lo tomé de aquí. A eso se le llama cita parentética, porque la coloco al final entre paréntesis, ¿ok? Eso por un lado. Entonces, si la cita es parentética y es un solo autor, yo nada más voy a colocar entre paréntesis Méndez, 2009. Pero si son dos autores, yo coloco Suárez y Rodríguez. Solamente lo separo con el I, una I normal, ¿ok? Una Y. Suárez y Rodríguez 2019. Pero si son tres o más autores, yo tengo que colocar, por ejemplo, Sánchez et al. 2018. El et al es una expresión que significa y colaboradores en español. Pero como ustedes van a trabajar con normas APA para su trabajo de investigación, su monografía, en normas APA se pide que cuando sean tres o más autores se utilice la expresión et al. Entonces hay que colocar el primer apellido, o sea, si son 5 autores, yo coloco solamente el autor, el apellido del primer autor, y luego lo acompaño con la expresión et al. Y ya con eso resuelvo el problema para no colocar los 5 apellidos allí porque se me haría muy largo y engorroso, ¿ok? Ahora, si estoy hablando de cita narrativa, donde no tiene que ir entre paréntesis el nombre, el apellido, perdón. Ahí, si es un autor, coloco Méndez y entre paréntesis el año 2019. El autor es lo que no va entre paréntesis. Si son dos autores, coloco Suárez y Rodríguez y entre paréntesis el año 2019. Y si es tres o más autores, entonces colocaría Sánchez et al y entre paréntesis nada más el año. ¿Ok? En conclusión, a esta lámina podemos decir que si es un autor, se coloca un solo autor. Si son dos autores, coloco o nombro a los dos autores. Pero si es de tres o más, ya ahí sí lo acompaño con la expresión et al. Ok. Ya les adelanté un poquito, ya les expliqué que existen varios tipos de citas. Están las parentéticas y las narrativas. Ya sabemos que las narrativas empiezan con el autor. En cambio, las parentéticas, el autor va al final entre paréntesis. Pero también es bueno que ustedes sepan que existen citas cortas y largas. ¿Ok? Entonces, las normas APA me mencionan que las citas cortas, ellas tienen, cita corta le llamo yo aquel parrafito que tiene menos de 40 palabras. ¿Ok? Ellas se integran dentro del párrafo, o sea, no las tengo que colocar aparte esas citas, ¿sí? O sea, es cuando voy a hacer una cita textual, aunque de antemano les digo que ustedes deben evitar el uso excesivo de citas textuales o no usarlas en lo posible a menos que sea estrictamente necesario. Los documentos científicos se estila más lo que conocemos como el parafraseo. O sea, es bueno que aunque ustedes lo estén tomando de otro autor, ustedes más bien vayan a usar la técnica del parafraseo. Igualito siguen citando al autor, pero lo están colocando ustedes con sus palabras, ¿ok? Solo lo que han tomado del autor es la idea y ustedes lo redactan, ¿ya? Igualito hay que citarlo porque la idea no es de ustedes, la idea es del autor, ¿sí? Entonces, no vayan a estar colocando todo textual, porque eso a lo que se pase por un software antiplagio, les va a salir un porcentaje altísimo de plagio y más si no lo han citado correctamente. Y no es la idea, ¿ok? Yo les sugiero que trabajen con la técnica del parafraseo. Toman la idea del autor y la acomodan ustedes a su entendimiento, a su forma de redactar particular. Pero siguen citando al autor. Ok. Sigamos acá con las citas textuales. Si en caso de que necesite una cita exactamente textual que ustedes no le quieren variar nada y es corta, para ser corta tiene que tener menos de 40 palabras.
¿Qué pasa? La voy a integrar al párrafo y colocarla entre comillas, ¿ok? Ahorita les muestro unos ejemplos. Pero si la cita es larga, la cita textual es larga, para que sea larga tiene que ser de 40 o más palabras. Esa sí la tengo que colocar en un párrafo aparte y dejándole una sangría, una pequeña sangría. Ya no la puedo integrar dentro del texto, sino que lo pongo aparte con una pequeña sangría, un solo párrafo ya al final, o sea, después de lo que vengo redactando, no al final, sino después de lo que vengo redactando, pero aparte, ¿ya? Pero al final yo tengo que colocar apellido del autor, año de publicación y al final el número de página, ¿ya? Eso es otra cosa, que si ustedes van a hacer citas textuales, es obligatorio colocar el número de página. Si no le colocan el número de página de donde lo tomaron, ya no es textual. ¿Ok? Y por otro lado tenemos las citas parafraseadas. Ya sabemos que el parafraseo es que, bueno, tomamos la idea de otro autor, pero lo estamos colocando con nuestras palabras, sin dejar de citarlo, hay que seguirlo citando, ¿ya? Y bueno, ya explicamos también que existen citas narrativas con énfasis en el autor y citas parentéticas con énfasis en el contenido. Pero veamos algunos ejemplos. Esto es un ejemplo de una cita textual corta. ¿Qué era lo que se me decía sobre la cita textual corta? Las normas APA dicen que si tienen menos de 40 palabras, yo la puedo dejar dentro del texto que estoy redactando, pero entre comillas y colocarle el número de página. Entonces aquí lo vemos. Dice, en la historia reciente de las reformas curriculares en México, destaca lo que empezó en los años 90, pues constituye una experiencia inédita en la historia de las reformas educativas de México. Ya, eso lo tomé textual, por lo tanto lo coloco entre comillas y al final, como es una cita parentética, Pintita de Colombia. como es una cita parentética, coloco autor, año y página. ¿Ya? Y yo sigo hablando. En primer lugar, porque el contexto en el que se desarrolla no es el mismo de épocas anteriores, tal. Se quedó dentro del párrafo, porque es corta. Pero ¿qué pasa si déjenme adelantarme aquí un poquito, larga? O sea, tiene más de 40. Miren lo que pasa. La tengo que colocar aparte, dejándole una sangría de 1.27 centímetros. Y si es narrativa, pues le coloco aquí coloco haciendo énfasis en el autor, o sea, según la Organización Mundial de la Salud, y al final le coloco el número de página de donde lo tomé. Miren, la citación de partes textuales es muy delicado. Tienen que aprender a citarlo bien. De lo contrario, todo debe ser parafraseado. ¿Ok? Porque si no, eso les va a salir porcentaje de plagio. Así que pila con esto. Yo les sugiero a ustedes que trabajen con la técnica del parafraseo. Todo lo que investiguen y encuentren de otros autores, acomódenlo a su modo, a su narrativa, ¿ok? Pero sin dejar a un lado la idea del autor y lo tienen que citar. Si ven necesario 1 o 2 párrafitos por ahí, dejarlos textuales tal y como lo tiene esa cita primaria esa fuente primaria de donde lo están tomando, entonces mucho cuidado con la forma como van a hacer la cita, porque si no, entonces se estarían perjudicando ustedes mismos. Ok, me devuelvo un poquito aquí. Miren, aquí tenemos otro ejemplo de corta, pero en este caso es narrativa. Narrativa significa con énfasis en el autor, o sea que empiezo con el autor, no lo coloco al final, sino primero. Entonces yo digo, por ejemplo, desde la posición de Martínez et al 2014, el marketing de servicios surge debido a las características diferenciales de los servicios, al aplicarse de igual manera en los servicios. Ya, ahí cerró la cita textual. ¿Cómo la coloco? Entre comillas. ¿Lo ven? Está entre comillas. Pero no debo olvidar el número de página de donde lo tomé. P12, de la página 12. Pero como es una cita corta,
es de menos de 40 palabras, la dejo dentro del párrafo. O sea, yo puedo seguir escribiendo en ese mismo párrafo. Por ello, las estrategias de marketing de servicios tienen diversas premisas como diferenciar y estandarizar el servicio. ¿Ya? Pero acuérdense que cuando es larga, no. Cuando es larga, va aparte, en un párrafo aparte y con una sangría. Esa es la diferencia cuando es larga. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo de cita textual corta, pero en este caso es parentética. La parentética significa, para repasar, que no empiezo hablando con el autor, sino que lo coloco al final entre paréntesis. Por ejemplo, yo aquí no digo, según Bernal 2010, la investigación se utilizó el muestreo aleatorio simple. No, porque eso sería narrativo. Pero si es parentética, yo no empiezo por el autor, sino que yo digo directo, en la investigación se utilizó el muestreo aleatorio simple. Este tipo de muestreo se utiliza cuando en el conjunto de la población cualquiera de los sujetos tiene la variable o variables objeto de la medición. Punto. Hasta ahí es lo textual, lo que tomé tal cual del libro. Pero ¿dónde coloco el autor? Al final, entre paréntesis, digo Bernal 2010, página 164. ¿Ya? Ok, ya está la vi. Otro ejemplo de cita textual, pero en bloque y al mismo tiempo parentética. Dice, el método hace referencia a una técnica o conjunto de procedimientos para alcanzar un objetivo. En relación a lo mencionado, se sostuvo que es el procedimiento o camino a seguir para lograr un fin, tal. Resulta que como tiene más de 40 palabras, esa cita textual, ¿ya? La coloco en un bloque aparte, dejando una sangría. Pero como es parentética, la coloco el autor al final. No empiezo hablando con el autor. El autor, cuando es parentético, se coloca al final entre paréntesis. Pero como la cita es textual, la tengo que colocar el número de página. Por eso coloco P89. Bien. Entonces, chicos, esto de la cita tienen que repasarlo bastante y tienen un ejemplo de cada una. Pila cómo van a citar, sobre todo si es textual. Yo les recomiendo que no hagan citas textuales y si las van a hacer sean muy limitadas, ¿ok? Pero que lo más importante sea que las citen correctamente para que el software no se los vaya a detectar como un plagio, ¿ok? Bien, vamos a hablar ahora acerca de algunas expresiones que podemos utilizar para citar un autor, ¿ya? O sea, fíjense, citar. Cuando yo hablo de citar es dentro de mi narrativa, dentro del desarrollo del trabajo. Eso es lo que se le llama cita, ¿sí? Que creo que ya eso les quedó bien claro. Entonces aquí les dejo esto como para que les ayude en su redacción. O sea, por ejemplo, García 2010 plantea, García 2010 refiere, menciona, afirma, considera, destaca. O sea, se los voy a dejar es porque cuando ya estamos narrando, redactando, a veces como que nos quedamos y no sabemos qué más sinónimos usar para que no sea siempre la misma palabra repetitiva. O sea, que por ejemplo yo siempre diga, Sánchez plantea, González plantea, Hernández plantea, no, sino que yo pueda decir plantea, refiere, menciona, manifiesta, propone, deduce, sostiene, o sea, usar otros sinónimos, ¿no? También puede usar, por ejemplo, de acuerdo con García o desde la posición de González o como lo afirma Hernández, ¿ya? O sea, variar un poco. Entonces ahí les dejo también eso en la lámina para que les ayude al momento de la redacción. Ok, veamos, sigamos hablando de cita porque quiero que esto les quede claro, ¿no? Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que hagan una cita narrativa, ya saben que es con énfasis en el autor. Entonces, ¿cómo tengo que empezar si es con énfasis en el autor? Con el autor. O sea, por ejemplo, según García, de acuerdo con García, o así lo indica García al decir que estoy primero nombrando a García. Si lo nombro primero es porque le estoy dando énfasis al autor. Se le llama narrativa. Pero ¿qué pasa con énfasis en contenido? Bueno, ya se los expliqué. Nunca nombro al autor por ninguna parte, sino que al final se le llama parentética porque le coloco entre paréntesis el año con el autor al final. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les digo,
La técnica de hilos tensores puede ser utilizada como tratamiento en ceja, frente, pómulos, tal. Después digo, la técnica utilizada es una aguja recta, biselada de acero inoxidable, tal. Nunca nombré al autor. Entonces, ¿en qué hice énfasis? En contenido, no en el autor. A eso se le llama parentética y el autor lo coloco al final. Otro detalle que no deben olvidar es que si son dos autores, si es un autor, pongo un solo autor. García 2020, ya, es un solo autor. Si son dos autores, García y González, entonces, ¿cómo colocaría yo? García y González. Solo lo separaría con una I entre los dos apellidos, ¿ya? Y si son tres autores, ¿cómo lo coloco? García, González, perdón, García, et al. ¿Por qué? Porque ya es a partir de tres. A partir de tres y más autores, siempre lo acompaño con la palabra et al. ¿Ok? Pues ahí les dejo también esos ejemplos para que se les haga un poco más fácil. Bien, chicos, ahora hablemos un poquito de lo que es el sistema de citación APA versus Harvard. Denme un segundito para tomar agua, disculpen. Gracias, chicos, por la espera. Ok, ahora sí, pasemos a la segunda parte. Sistemas de citación APA versus Harvard. ¿Por qué yo les menciono estas dos? Porque en el instructivo que ustedes tienen para elaboración de monografía, por ahí hay un puntico que indica que la normativa de presentación es basado en APA o Harvard. Pero yo les quiero explicar un poquito la diferencia para que después ustedes digan, ah, no, bueno, quedémonos mejor con APA o quedémonos mejor con Harvard. Vamos a ver por qué. Bueno, fíjense que estos dos tienen tanto similitudes como diferencias. De hecho, podemos decir que APA y Harvard, de todo lo que es la normativa de presentación de trabajo, son las más parecidas. Por eso es que quizás es como que digamos que indiferente, bueno, si lo haces por APA o lo haces por Harvard, no importa porque, bueno, es lo más similar, lo más parecido. Pero bueno, yo siempre les digo a mis estudiantes, incluso a los que hacen trabajos de monografía en la universidad a la que ustedes están ahorita adscritos, ¿no? Que lo hagan bajo la normativa APA. Hay como que más precisión, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, la referencia APA versus Harvard, vamos a ver en qué radica, ¿no? Por ejemplo, el estilo de referencia APA se utiliza principalmente para citar trabajos académicos relacionados con la educación y las ciencias sociales. Y el Harvard se utiliza principalmente para la redacción científica en economía. O sea, podemos decir que es así como que la normativa es muy similar, pero desde un inicio, cuando se proponen estas dos, la de Harvard era como que exclusivamente para estudios que se hacían de economía, de macroeconomía, microeconomía, de estudios de economía nacional, ¿ok? O internacional. Pero resulta que cuando sale la referencia, las referencias APA, entonces ellas se enfocaron más en la parte psicológica de las ciencias sociales, administración, ¿ok? De las ciencias administrativas, de las ciencias contables, de las ciencias sociales, pero muy específicamente de la parte de psicología, ¿sí? Entonces, como normalmente nuestros estudios son de esas áreas, porque incluso hasta hay estudios
que por lo general nosotros hacemos del área de economía, pero casi siempre están vinculados con otra área social o con otra variable social. Entonces yo siempre les sugiero a mis estudiantes que del área en la que estamos inmersos, entonces es específicamente la normativa APA. Ya, por eso yo les sugiero que ustedes trabajen con APA séptima edición. En cuanto puedan, bájenla y vayan leyéndola para que sepan que esa va a ser su normativa de presentación. Por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere a las listas de referencia en APA, las listas de referencia al final del material se denominan referencias o referencias bibliográficas. Yo diría que esta es básicamente la diferencia principal que existe entre AMA. En cambio, en Harvard, en vez de llamarlas referencias bibliográficas, se le llama lista de referencias. Entonces, yo considero que más pega APA, porque incluso en la normativa que ustedes les dan, dicen que ustedes tienen que incluir unas referencias bibliográficas, nunca les habla de lista de referencia, ¿ya? Sino así referencia. Entonces, bueno, vámonos más a la normativa APA. Y con respecto al número de autores, en las referencias APA se coloca apellido e inicial del primer nombre. En cambio, en la Harvard se coloca apellido e iniciales de todos los nombres. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales yo les sugiero APA, porque resulta que a veces no sucede, bueno, a mí me sucede mucho en los procesos de investigación, que encontramos por lo general un solo apellido, perdón, un solo nombre o los apellidos de toditos, pero solo la inicial del primer nombre. En casi todos me aparece así. Ok, claro, si hay estudios en los que yo puedo encontrar las iniciales de todos los dos nombres de todos los autores o de cada autor. Entonces, para efectos de que a ustedes se les haga un poco más sencillo, además de que la gran mayoría está más relacionada con las normas APA, trabajen con normas APA para la presentación de sus trabajos, ¿ok? Tienen que bajarlas, se llaman normas APA séptima edición. Ahí les dice todo, cómo va el margen, cómo va la letra, la sangría, cuando lleva comilla, cuando no lleva comilla, si es narrativa parentética, si va adelante, si va al final, si va aparte, si va dentro del párrafo, todo eso se los indica allí. Ahora hablemos un poquito de las herramientas de citación y de los gestores bibliográficos. O sea, sí existen unas herramientas de citación que nos facilitan un poco el trabajo a la hora de nosotros hacer nuestra, porque es que para construir las bases teóricas es así como que a veces es un poquito fastidioso empezar a incluir cada cita y después al final no olvidarnos de que hay que colocar todas las referencias con todos los detalles, el nombre, el apellido, el título, el año, el volumen, la revista, la editorial. Entonces, así como que un proceso bastante engorroso y que quita tiempo. Pero saben que existen hoy en día muchas herramientas, ¿sí? Y claro, voy a comenzar con la más sencilla, ¿no? Nosotros tenemos a nuestra disposición todo el tiempo la herramienta del Office Word, ¿ok? Esta herramienta de Word, que estoy casi segura que ahí es donde están montando ustedes su monografía, él tiene una parte que se llama referencias. O sea, ustedes se van a su barrita arriba de herramientas y hay una parte donde dice referencias. Ahí se los estoy mostrando yo, ¿no? Pero específicamente tienen que irse dentro de referencia a una opción que se llama insertar cita. O sea, referencia y pinchan insertar cita. Claro, yo sé que muchos de ustedes ya conocen esto, ya muchos trabajan con esto, ¿ok? Yo solo lo estoy diciendo para efectos de aquellos que, aunque lo sepan, no han trabajado con esto, ¿ok? Sin intención de ofender a nadie, ¿no? Simplemente conocimiento general. El que ya lo sabe usar, buenísimo. El que lo ha visto pero nunca lo ha usado, pues lo estimula a que lo haga. Y el que nunca había escuchado de esto, pues apréndalo y desde hoy mismo empieza a utilizarlo, ¿ok? Entonces sucede que el mismo Word me permite ir haciendo las citas y referencias por APA de una vez, ¿sí? Entonces ustedes lo que hacen es irse a la barra de herramientas, pinchan referencia, pinchan insertar cita y le dicen agregar nueva fuente. Resulta que cuando ustedes le dicen agregar nueva fuente, él les va a desplegar una pantallita donde les aparece, él les va diciendo qué datos van a incluir. Entonces ustedes dicen, bueno, yo conseguí fue un libro.
Entonces ustedes arriba le dicen, es un libro. Lo seleccionan, libro. Entonces, como es un libro, él le va a decir, bueno, del libro necesito esto. Él les dice, autor, o sea, nombre, apellido, siempre tienen que colocar el apellido, una coma y la inicial del nombre. Apellido, coma, inicial del nombre y así sucesivamente. Y entre autor y autor tienen que separarlo con un punto y coma. O sea, por ejemplo, García María. Entonces yo coloco García, coma M, punto y coma, para separarlo del siguiente autor. Entonces después viene Hernández Fabio. Entonces yo coloco Hernández, coma F, nada más la inicial del nombre. Después punto y coma, porque ya viene otro autor. Ya esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces él mismo les va diciendo todos los datos principales. Como es un libro, necesito el año. Entonces ustedes ponen año. Ahí mismo él les dice año. Ustedes nada más llenan el año 2018. Después les dice editorial. Entonces McGraw-Hill. Entonces ustedes colocan McGraw-Hill. Ahora, si es una revista, un artículo científico y lo tomé de una revista, entonces yo le digo, es un artículo científico y él me despliega me despliega las opciones para lo de artículo científico. Entonces me dice, coloque autor, coloque año, coloque título, pero más abajo me dice volumen, número, nombre de la revista. Entonces yo voy llenando todo lo que él me va pidiendo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al final ya de su trabajo, ustedes no tienen que devolverse a buscar cada libro, cada artículo, cada folleto, cada periódico que usaron, ¿no? Ustedes nada más le dicen insertar bibliografía y él y le da la opción, ¿qué quieren? ¿Bibliografía o referencias bibliográficas? Ustedes le dicen referencias bibliográficas y solito les extrae. Si ustedes usaron 20 libros, él solito se trae los 20 libros y ahí no tienen que ustedes mismos transcribir, usted nada. Él mismo se las ordena y se las hace con APA de una vez. O sea, según APA, ya él sabe que primero va el apellido, después va la inicial del nombre, después va el año entre paréntesis, después va el título, después va el nombre de la revista en cursiva, después va el volumen, el año, después va el link. Si es un libro, ya él sabe solito, como ya yo le dije que lo quiero APA, él ya sabe que si es un libro, primero va el apellido, después va la inicial del nombre, después va el año entre paréntesis, después va el título en cursiva. O sea, ya él sabe todo eso porque está programado y ya no tienen ustedes que irse a la normativa. A ver, vamos a ver si es un libro, el título va cursiva, va entre paréntesis, va con un punto y seguido. No, él solito se las hace. Entonces, lo tenemos a la mano, esta herramienta, pues usémosla, ¿ok? Pero resulta que hoy en día el boom en la investigación son los gestores bibliográficos. Entre los gestores bibliográficos más comunes, porque hay muchísimos, está Mendeley, está Zotero, está RiffWord y EndNote. Esos son los más comunes, ¿ya? ¿Qué es un gestor de referencia? Es que ya ni siquiera tienen que hacer lo que les expliqué ahorita en Word. Año 2020. Autor González. Título, el marketing digital. Ya no tengo que copiar nada allí ni siquiera. Los gestores bibliográficos, ellos actúan directamente con toda la información que está en la web, de tal manera que ustedes, al tener instalado uno de estos gestores, simplemente, claro, cada uno funciona diferente, ahorita les hablo un poquito de ello, simplemente le extrae de la web toda la información sobre ese libro, sobre ese artículo, sobre ese periódico, sobre ese documento web, no tienen ya que copiar absolutamente nada, ustedes simplemente le dicen que lo quieren bajo APA y él le dice agregar cita, colocan el nombre y él le extrae de una vez toda la información. Pero claro, estos gestores bibliográficos tendrían ustedes que personalmente analizar cuál sería el mejor para ustedes, el más sencillo, el más amigable. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con Zotero porque es amigable, es entendible, está en español. También he trabajado con Mendeley, pero el problema de él es que todo viene en inglés
claro, obviamente tenemos traductores, pero es así como que una forma más difícil, nos tardamos un poquito más en su uso. Los otros dos también son buenos, sin embargo, Zotero me permite hacer como que la transición entre un tipo de normativa y otro, y tiene miles de formas de presentación que en cualquier lugar del mundo se puedan utilizar en cuanto a la estructura de los trabajos. Zotero la tiene. Entonces, bueno, eso es decisión de ustedes, sin embargo, el Zotero es muy amigable. El único detalle de Zotero es que tiene que tener una buena instalación. En el inicio ustedes se tienen que asesorar con alguien que se los ayude a instalar, o sea, decirle a alguien que sepa de eso para que se los instale en su computadora, porque Zotero tiene como que tres partes, ¿no? O sea, uno que es el del buscador, el otro que es la aplicación y el otro es el Zotero que se instala ya directamente dentro del Word. O sea, su Zotero puede trabajar directo con Word, pero ya yo tengo que tener como que instalar esas tres funciones en mi PC, en mi computadora, para que él me pueda funcionar correctamente. Hay personas que a veces las he escuchado decir, no, es que Zotero no me sirve porque yo lo busco allí en la web, pero no me hace la interacción con el Word, es porque está mal instalado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la utilidad de un gestor bibliográfico? Eliminar todo esto que yo tengo. Ustedes saben que cuando estamos haciendo una investigación, entonces empezamos a crear todas las carpetas del mundo. Entonces, bueno, una carpeta para marketing digital, otra carpeta para posicionamiento de marca, entonces una carpeta para marketing digital libro, otra para marketing digital artículo, otra para marketing digital noticias, otra para... Y entonces nos volvemos locos que ya llega un momento en que nada de lo que colocamos ahí ya lo queremos ni abrir ni utilizar. Con los gestores bibliográficos todo eso se elimina, ¿verdad? Sencillamente, porque miren, cada carpeta puede tener miles de artículos, ¿no? Entonces, la idea es que yo pueda recopilar, organizar, citar, sincronizar de entre la web y Word, ¿ya? Y otra de sus características es de colaboración, ¿sí? Me ayuda, me ahorra, mejor dicho, trabajo, ¿sí? Entonces, estos son los dos que actualmente más utilizados a nivel mundial, pero particularmente yo lo trabajo con Zotero. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? O sea, cuando ya el Zotero está bien instalado, ubíquense en el circulito blanco con la flechita morada que ven ahí en la pantalla, ¿no? ¿Qué pasa? Que él ya debe, o sea, al estar bien instalado, él me debe mostrar ya esta opción. Entonces resulta que yo estoy buscando un artículo sobre la pandemia. Entonces yo coloco pandemia COVID-19 y me salió este artículo. Cuando yo lo consigo, yo digo, ay, parece que me va a servir para mi investigación. Entonces yo vengo y le pincho ahí donde está la flechita morada, pero es porque ya tengo instalado Zotero. Cuando yo le doy allí, él simplemente me hace esto. Me lo envía a una biblioteca que tiene Zotero. Mire, ya ahí lo tengo. Nada más le doy ahí y él me lo envía. Pero ¿qué podemos ver a mano derecha? Toda la data de ese artículo de la pandemia. Yo no la he copiado, yo no tengo por qué colocar Jiménez, Carlos, Revista Electrónica de Educación, volumen 24, página 1, nada. Él solito me lo extrae de la web, ¿ya? O sea, con un simple clic yo me traigo tanto la cita como las referencias, ¿ya? Entonces, bueno, era lo que les decía que si quieren anoten eso ahí ahorita en sus notitas, aunque van a tener presentaciones, pero para ver si van ustedes mismos buscando algún videito de cómo instalarlo. Zotero tiene esas tres partes, Zotero escritorio, Zotero conector y Zotero Word. Si ustedes no tienen esas tres instaladas, no les va a funcionar correctamente, porque la idea es que una vez que ya yo tengo esto que les mostré en la lámina anterior, cuando ya yo esté redactando mi monografía, yo simplemente digo, ya, yo voy a tomar algo del artículo del impacto de la pandemia, ¿ya? Entonces yo simplemente lo selecciono y ya en Word se me inserta. Se me inserta tanto la cita como abajo las referencias. Entonces es una forma muy fácil, práctica de trabajar.
Y Zotero también tiene muchas funciones. Una de ellas es la que conocemos como la varita, algunos le llaman la varita mágica, donde, por ejemplo, yo tengo un libro, pero que yo nada más me sé el ISBN, que es el registro que traen todos los libros. Y yo le doy ahí la varita, entonces yo coloco el ISBN y él solito me extrae el libro. Ya, o sea, tiene muchas funciones para trabajarlo de forma rápida. Ok, chicos. Entonces, ya lo de los instrumentos lo hablamos. Entonces, vamos a ver cuántos minutos quedan. Sí, unos 10 minutitos. Entonces, chicos, yo les sugiero a ustedes que hagan esta instalación. Traten de, bueno, ahora que termine la clase, traten de buscar un videíto donde les diga cómo instalar Zotero. Y de seguro ese video va a contener las tres formas, esa de Zotero escritorio, Zotero conector y Zotero Word, para que ustedes lo puedan trabajar correctamente. Ahora bien, chicos, si ustedes dicen, no, yo ahorita ya no tengo tiempo para eso, no solamente es instalarlo, sino que yo necesito como un pequeño cursito por allí para trabajarlo más rápido, porque, no sé, quizás me va a llevar más tiempo. Entonces no se enrollen, trabajen con la herramienta de Word. Entonces tenemos las dos opciones. Ya la herramienta de Word no hay problema porque ustedes ahí no tienen que instalar nada, ¿ok? En la herramienta de Word simplemente ustedes se van a la barra de herramientas, le dicen referencia, insertar cita, agregar la nueva fuente. Ya, y ahí entonces la clave está en que ustedes le digan qué tipo de documento es el que van a incluir. O sea, si es un artículo, tienen que estar claros en eso. O sea, qué es lo que encontré? Un libro. Pero a veces hasta se confunden. En la web, a veces nos confundimos en qué es lo que es. O sea, por ejemplo, ¿esto será un artículo o será un libro? ¿Será un capítulo de un libro? Una clave para ustedes saberlo es si el libro en sus datos tiene ISBN, eso significa que es un libro. Los libros son los que tienen ese registro. El ISBN es un registro legal, es como si fuera la cédula de identidad del libro, algo así, ¿ya? Pero si ustedes encuentran un artículo y no están seguros si eso pertenece a un capítulo de libro o es en verdad un artículo de una revista y ustedes le ven por ahí ISSN, es un artículo de revista, ¿ya? ISSN es revista, ISBN es libro. Ahora, ustedes también pueden tomar documentos, los que llaman la herramienta de Word, hay unos documentos que los llama documentos web. Son aquellos documentos que sí puedo utilizar, que yo les voy a hablar de eso ya la próxima clase. Hay unos documentos que yo sí voy a poder utilizar. No sé, resulta que es una página del Ministerio de Economía y Finanzas y es confiable. Bueno, es un documento que yo voy a tomar de esa página web, lo puedo utilizar. Entonces yo tengo que estar clara, es un artículo de revista, un artículo de periódico, es un libro, es un documento tomado de una página web. Si yo tengo bien claro eso, entonces pueden usar perfectamente esta herramienta de Word sin enrollarse tanto, ¿ok? Simplemente ustedes le dicen, es un libro, y él le dice qué es lo que tienen que llenar del libro. Es un artículo, y él les dice qué es lo que tienen que llenar del artículo. Y van llenando, citando, Rodríguez, González, Gómez, Andrade, Alvarado, ¿ok? Y se despreocupan. Al final, cuando ya ustedes vayan a hacer las referencias bibliográficas, solamente es decirle referencia, insertar cita, bibliografía. Y él les dice, ¿es una bibliografía o es una referencia bibliográfica? Si ustedes le dicen referencia bibliográfica y le saca todo el listado sin reprocesar ni nada, ¿ya? Ustedes información, sino que él solito se lo saca. Entonces, bueno, tienen poco tiempo, no se enrollen, trabajenlo con la herramienta Word. Aquellos que ya tenían conocimiento sobre Zotero, pues les sugiero que trabajen con Zotero en caso de que sientan que sí van a poder
realizarlo. Lo cierto es que ya que existen estas herramientas de citación, pues tenemos que utilizarlas porque eso nos ahorra mucho trabajo, tiempo y esfuerzo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es todo lo relacionado con el marco teórico. Esas técnicas de investigación tienen que aplicarlas y sobre todo las técnicas de citación las tienen que aplicar para que entonces les salga bien construido su marco teórico. ¿Qué vamos a ver en la clase del miércoles? Bueno, ya nos está faltando, ya hemos cubierto todo el contenido, o sea, hasta esta materia, pues, de la monografía, lo que tienen que entregar hasta esta materia, que es hasta el instrumento. Pero yo les dije al inicio que yo les quiero dar una clase que va a ser importantísima para ustedes, que es la forma de buscar en la web, ¿ya? O sea, eso se los voy a enseñar a hacer el día miércoles. Cómo buscar, por dónde irnos, qué información en verdad es importante y qué no, cuál puedo desechar, cuál puedo tomar, ¿ok? Y les voy a dar técnicas de redacción y ortografía, ¿sí? Entonces eso va a ser como el complemento ya para la clase de clausura, la clase esta sincrónica ya de clausura. Ya después, obviamente, sí vamos a tener, depende de los grupos que nos toquen, vamos a tener ya las asesorías más como que personalizadas, ¿ya? Pero en la clase de cierre yo les voy a dar toda esta parte para que entonces ustedes ya arranquen con toda confianza en cuanto a lo que es la investigación que tienen que realizar. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy no quedó mucho tiempo, pero igual tenemos unos 7 minutos para que si tienen algo que preguntar, con mucho gusto. Vamos a escuchar a Celia. Dicen, buenas noches. ¿Qué nos va a pasar la guía monográfica? ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Bueno, lo de la guía Aquí están. sí tengo que preguntarle Micrófono, micrófono. a la coordinación, ¿sí? Déjenme preguntar primero porque no sé si es la que ya me entregaron o hay alguna modificación. Entonces, antes de, mejor pregunto. Entonces, si es así, si ya hay luz verde para entregárselas, entonces yo se las estaría cargando en la plataforma, ¿ok? Dame. Escuchemos a Karen. Por eso. La decisión. Lisa, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Le quería consultar si encontramos en una investigación, ya sea como tesis, por ejemplo, en el marco teórico está haciendo referencia a un autor y busco el libro, pero no encuentro en Google, por ejemplo. No sé si me podría dar una indicación dónde podría encontrar el libro exacto que en esa tesis citó, por ejemplo. ¿es un libro o es un artículo? Estaba leyendo una tesis justamente, o sea, para poner en antecedentes, si no me estoy equivocando, Ok. eh, pero hace referencia a libros, ¿verdad? Que yo quisiera leerlos por mi propia cuenta para tener ya para el Ya, parafraseo, ¿verdad? Y ok. no sé dónde podría buscar ese libro que está citando él. Si ya colocaste el título del libro y el autor en cualquier buscador y no te salió, significa que no está disponible en la web, ¿ya? A lo mejor no es de acceso abierto el libro o sencillamente el libro era físico, ¿sí? O sea, si lo colocaste en el buscador tal cual el título y el autor y no te salió es porque no está disponible. Ahora, déjame aclarar algo. Si estás haciendo los antecedentes, ¿ya? Y tú encontraste 2 tesis anteriores a la tuya que están tratando tu variable, tu tema, tú tienes que colocar es el autor de la tesis. O sea, por ejemplo, yo hice la tesis, entonces tú colocas de la O 2021, tesis titulada, me tienes que colocar es a mí. O sea, eso para que quede claro. Ahora, si dentro de esa tesis está ese libro y lo quieres leer y ya lo colocaste en un buscador y no te aparece nada sobre ese libro, lo más probable es que no sea de acceso abierto, ¿ya? Porque los que sí son de acceso abierto, ellos automáticamente te salen para revisar. Está bien, muchas gracias. Ok, de nada. Valentina.
Lisa, buenas noches. Bueno, yo le quería preguntar acerca de, digamos, en el caso de que se saque algún tipo de antecedente de una página web que no tenga tampoco autor, ¿cómo podríamos citar? ¿Se cita solo con el nombre de la página o no se podría poner? No. De eso vamos a hablar, casualmente de eso vamos a hablar el miércoles, ¿ya? Si tú consigues algo en una página web y eso no tiene autor, no tiene año, no tiene nada, eso no es una fuente confiable para tú usarlo en tu investigación científica. No lo puedes usar. Eso fue cualquier persona que escribió algo allí. ¿Cómo validamos eso, ya? Está bien, gracias. De nada. Alex, Buenas noches, licenciada. noche. Yo tengo una pregunta respecto a mi título. Yo tengo una tía que tiene una pensión familiar y quería hacer para eso precisamente, para posicionarlo en las redes sociales. Como es Ok. nueva la pensión, quería hacer respecto a eso, ¿no? Pero ¿A qué no te refieres tengo cuando dices idea. pensión? Disculpa, ¿a qué te refieres cuando dices pensión? Es un lugar donde vas a merendar, a almorzar, Ah, ya. desayunar. Un pequeño restaurante. Sí, Ok, así, ya. eso. Entonces, Y no se me llega así como algunas ideas más o menos para hacer como mi título de investigación. Quisiera ver si ok. usted me podría colaborar en eso. Pudieras trabajarlo, sí, pudieras trabajar el marketing digital con apoyo de las redes sociales en la pensión. No sabía que le llamaban pensión a eso, lo en la pensión tal, lo colocas específico con su nombre, ¿ya? En marketing digital Con en las redes. apoyo en las redes sociales, exacto, porque quieres hacer el marketing digital apoyándote en las redes sociales, ¿cierto? Sí, Sí. Bueno, entonces marketing digital con apoyo en las redes sociales para la pensión, empresa, no sé cómo llamarlo, que sea como de entendimiento global. bueno, licenciado, está bien. Le colocas el Gracias. nombre. De nada. Entonces, chicos, por ahí alguien me preguntó si podía colocar la guía. Bueno, ahorita yo voy a hablar conversar con Bianca y si ya esa es la guía definitiva, se las coloco hoy de una vez, ¿ok? Si no, esperemos hasta mañana a ver qué me contestan ellos. La clase de hoy se las coloco de una vez, ya tienen la 1, la 2, la 3 y ya la de hoy sería la 4. Solo le voy a cambiar la primera página 4 para que no se vayan a enredar, porque se encierra la 3, pero acuérdense que yo adelanté el tema. Y ¿qué más estaría pendiente? La matriz para que me incluyan allí los objetivos. Como lo mencioné al inicio de la clase, la matriz se la voy a colocar también en la plataforma. Ustedes van a ir llenándola y por allí mismo yo les voy a corregir y a contestar, ¿ok? Las clases grabadas no están en la plataforma todavía. Eh, Déjenme conversar con las chicas, sí, déjenme conversar con ella porque ella me imagino que debe tenerlas y ya para que carguemos bien todo en la plataforma y ya no vayan a tener problema ustedes, ¿ok? Sino que ya vaya fluyendo todo como debe ser. ¿Hasta qué fecha sería la entrega de todo el avance de la monografía? Hasta el fin de mes. Hasta el fin de mes porque hay que cargar notas. Acuérdense que tenemos una fecha por ahí específica para la carga de notas, que es creo que hasta la primera semana de diciembre, pero igual hay que dejar por ahí una holgura de días, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, mm, gracias por su atención. Nos vemos el día miércoles. Conéctense el miércoles sin falta porque les voy a dar tips de investigación que de seguro les van a ayudar muchísimo, sobre todo para la construcción de las bases teóricas, ¿ok? Entonces, bueno, espero que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, Licen.
Listo, Buenas hasta luego. Hasta luego.